a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y hoy vamos a hablar de un tema que realmente es muy importante para la sociedad y para la economía en general y tiene que ver justamente con la industria cementera. Y vamos a hablar de su actualidad, para lo cual hemos convocado a Ernesto Benítez, el expresidente de la Industria Nacional del Cemento. Buenas tardes, Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Horacio. Un saludo para vos y también para la gente que está viendo. Bueno, realmente es un gusto tenerte aquí con nosotros porque siempre convocamos a los líderes referentes de distintos sectores y en este caso la industria del cemento, que es sumamente importante, todo lo que tiene que ver con infraestructura, desarrollo del país. Para lo cual, bueno, un poco para entrar en tema, quisiéramos, si nos podés comentar, cómo fue el movimiento del rubro a partir del año pasado de la pandemia. Sabemos que hubo complicaciones hasta nuestros días, o sea, cómo pudieron transitar lo que fue el 2020 y para ubicarnos en cómo estamos hoy. Sí, bueno, para hacer un poco el relato de cómo inicia y cómo transcurre el 2020, como todos recordaremos, el inicio del año pasado fue bastante bueno en términos generales tanto para la industria y para la economía en general en el país, lo cual se vino abajo a partir del mes de marzo, cuando se inicia el periodo más fuerte o más duro de la pandemia, cuando el mundo para en realidad, ¿verdad? Y bueno, también ese fue un momento o un lapso de aproximadamente 2 o 3 meses en el que también el rubro de la construcción prácticamente se paralizó. Si bien la industria nacional del cemento, la INC, continuó sus actividades de manera eh, muy mermada en cuanto a su capacidad de personal principalmente. Es una industria que no paró en todo momento, ni el año pasado ni este año. No obstante, como el rubro en general se detuvo, también, por supuesto, la colocación o la entrega de cemento en el mercado cayó bastante durante ese tiempo. Sin embargo, con posterioridad a eso, ya en el mes de mayo tuvimos la sorpresa de que fue el rubro de la construcción, principalmente tanto en obras privadas, civiles, como en obras viales, del sector público también, fue la que más rápido se reactivó, inclusive en unos niveles impensados muchas veces justamente por la parada que hubo a nivel mundial, y fue la que empezó a mover muy fuerte la economía, requiriendo por parte del cemento también una provisión mucho más grande que unos meses antes. Esto en realidad, por un lado, para la industria cementera en nuestro país, no fue principalmente la pandemia lo que representó luego un motivo de preocupación en cuanto a las capacidades de producción, sino que fue la bajante del río Paraguay, que es nuestra principal vía de comunicación. Es esa situación, esa circunstancia la que tanto a esta empresa pública como también a la empresa del sector privado le vino a dar un golpe muy duro, ya que la materia prima, tanto combustible como también la materia prima para producir el cemento, se mueve a través del río por el volumen que representa eso. Entonces, se pudieron sortear situaciones difíciles, pero ya llegamos a la última parte o al último trimestre del año a nivel nacional con un déficit importante en la provisión del material versus el consumo que se había disparado también, lo cual a nivel de gobierno se analizó y se llegó a la conclusión de flexibilizar los requisitos para la importación de productos. Ahora bien, esa importación tampoco dio un resultado inmediato, ya que a nivel regional también los países estaban muy golpeados a consecuencia de la pandemia. En el caso de ellos sí hubo una reducción importante en la capacidad operativa y productiva de las plantas cementeras de la región, lo cual implicó que en primer término, los primeros meses del segundo semestre del año, tampoco se pudo alcanzar un nivel óptimo de provisión de cemento del sector importador, lo cual sí ya fue recibiéndose en el último trimestre. Los volúmenes fueron incrementándose de manera significativa, tanto que se llegó al punto en que la importación duplicaba en principio la producción nacional,
Y ya pasando a este año, inclusive se triplicó y hasta en un momento dado se cuadruplicó la importación de cemento frente a la producción local, lo cual eh, actualmente todavía estamos recibiendo ese coletazo en el sector industrial del país. Eso me refiero siempre a industria nacional, industria privada, y es esa importación de cemento la que aún no se ha reducido en los términos o en los niveles óptimos como para que las industrias locales puedan nuevamente desarrollar toda su musculatura y proveer una cantidad superior de cemento al mercado. Eso es, en términos rápidos, lo que te puedo referir con respecto al movimiento de la industria cementera local con relación a la pandemia. Claro, te quería comentar, te quería consultar, Ernesto, si podemos mencionar, o sea, ¿a cuánto asciende, digamos, el mercado del cemento en nuestro país? Es decir, para tener un poco de dimensiones y cuáles serían las proporciones en cuanto a la participación local, pública, privada y también importaciones. Si se puede tomar como algún volumen normal, tal vez hablando de 2019, o lo que vos considerás que sería un nivel normal. Independientemente que sabemos que hay mucha obra, digamos, el tema de la construcción es un rubro que va creciendo, va en crecimiento, ¿no? Pero si nos podés dar algunos datos con respecto a cuáles son esos volúmenes. Sí, bueno, tomando el 2019 como un año parámetro de producción y provisión de cemento, hasta ese año, inclusive el primer trimestre del año 2020, nosotros traducimos el consumo del producto en cantidad de bolsas. Tenemos un consumo promedio aproximado diario de 100 a 110 mil bolsas por día. En la torta repartimos de la siguiente forma. La INC con aproximadamente un 50-55%, un 30-35% de la industria del sector privado y un 25% aproximadamente del sector importador. Esto nos referimos 2019 y inicios del 2020. Bueno, que el 2020 en el segundo semestre, cuando se empieza a complicar el sector industrial también acá, se empieza a invertir el porcentaje de la torta, que es lo que se da inclusive hasta este momento. Seguimos con esa proporción. Tenemos que el sector importador ha tomado el primer lugar con más del 50% y en niveles casi iguales tenemos aproximadamente un 30% del mercado a favor de la o a cargo de la INC y el resto, unos 20, entre un 25% más o menos sería lo que corresponde a la industria del sector privado. ¿Qué significa eso? Pasamos también de lo que sería el 2019 a un consumo aproximado de 100 o 110 mil bolsas por día. También hoy día se ha incrementado ese consumo a unas 120 o 130 mil bolsas por día de cemento, lo cual es un incremento que probablemente va a ir en aumento, ya que con posterioridad a la pandemia también, a pesar de que, o mejor dicho, aun cuando fue el primer rubro que se recuperó, también significó el inicio de una ola de un incremento importante en el sector de la construcción en todo tipo de obras, el sector privado y el sector público. Claro. Tenemos muchas obras públicas, obras viales que están en desarrollo en todo el país y también el sector privado está invirtiendo muy fuertemente en el sector constructivo, lo cual implica, de acá como lo vemos, varios años de un consumo masivo del producto. Y también teniendo en consideración que tenemos otra industria del sector privado que se está montando también en el norte, otra industria cementera. Esto lo que va a hacer es que el mercado del cemento, que aún no está desarrollado en el país, se comienza a desarrollar con mucha más ligereza, con mucha más fuerza, lo que va a implicar un mayor consumo también del producto, una innovación en otros rubros, en otros sectores en el que no se estaba consumiendo precisamente o solamente cemento, y va a implicar también la necesidad de que las industrias, tanto estas locales como las que ya estamos instaladas, como las que quieran apostar a seguir importando el producto, tengan que innovar y tengan que crecer en ese sentido. Entonces, de vuelta más o menos para darte una idea, seguimos con la INC, pretende en este tiempo, lo que sigue el año que viene, volver a recuperar
el lugar de preeminencia que le tocaba la participación de la provisión de cemento con por lo menos el 50% del mercado. Eh, y, por supuesto, incorporar una mayor producción, lo cual en la industria cementera también es paulatino. Es una industria pesada que no mueve los números ni para arriba ni para abajo muy rápidamente. Lo hace también tomándose mucho tiempo porque requieren inversiones muy importantes para que eso suceda. Claro, ahora te consulto, Ernesto, o sea, hablaste muy bien, comentaste que no solamente, o sea, ha disminuido un poco la participación, también porque hubo un incremento en la demanda, ¿no es cierto? Independientemente de los distintos factores que han afectado, pero en cuanto justamente a los niveles de producción de INC, de la INC, hay toda una planificación de que actualmente estamos en los niveles de producción, digamos, máximos disponibles y hay una planificación de aumentar la producción. No estamos en los niveles máximos justamente porque aún estamos, digamos, soportando el coletazo del exceso de importación de cemento. Sucede que prácticamente los mismos distribuidores de cemento de la INC o del sector cementero local también son los importadores de cemento extranjero. Entonces, el cemento local es de mayor calidad y tiene preferencia frente al importado, lo que significa que en la hipótesis de que los distribuidores carguen sus depósitos o comercialicen o ofrezcan al consumidor un cemento local, el cemento importado va a dejar de venderse. Entonces, ¿qué significa eso? Los importadores necesitan primero desabastecerse o terminar con su provisión de cemento importado para incorporar producto nacional. Y eso lo que trae como consecuencia para la industria local, específicamente para la INC, es que pierda una posición de mercado mientras el cemento importado siga ingresando. Es por eso que hoy día nos encontramos en un promedio de entre 35 y 40 mil bolsas de provisión al mercado por día. Eso serían 35 o 40 mil bolsas de cemento que la INC entrega cada día, de lunes a viernes al mercado, frente a la posibilidad de volver a crecer a las 50, 55 mil bolsas, que sería un número ideal, ¿verdad? Claro. Que es a lo que tratamos de apuntar nuevamente con estrategias que se están implementando también con apoyo del Ministerio de Industria y Comercio para ir reduciendo paulatinamente la importación de cemento. Claro, y ahora, una vez recuperado eso dentro de los planes de largo plazo, ¿hay planes de expansión? Naturalmente, así como la industria cementera, o mejor dicho, como el mercado de la construcción se va a expandir en el país y se está expandiendo, también la INC debe pensar en tomar nota muy importantemente de eso, ya que la línea de producción que tenemos hoy día es una línea que está completamente utilizada. La cantidad de clinker que podemos producir es la que hoy día nos sirve para alcanzar esos niveles de producción de cemento que, como te decía, están entre las 50, 55 mil bolsas aproximadamente de cemento por día. Pensar en incrementar eso implica una nueva línea de producción de clinker, que es una inversión muy importante, pero realmente muy necesaria para la industria, que es algo en lo que seriamente estamos ya eh, tomando una posta y empezando a desarrollar ya en base a propuestas que se han recibido acá en la industria en años anteriores, ya que no es algo nuevo, ¿verdad? La visión sobre la incorporación de una nueva línea de producción de clinker ya es algo que es un negocio, un proyecto que se está desarrollando ya desde hace unos años aquí y que es lo que pretendemos que tome más fuerza ya en este momento. Claro, ahora, con respecto a lo que hablabas del ingreso, ¿no? De material importado, ¿eso preocupa ese nivel? Comentaste que, bueno, de hecho ya hay un tema que ha bajado los niveles, digamos, de entrega, ¿no? De la INC en cierta medida, pero ¿puede afectar su rentabilidad o sus números en cierta medida? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo están manejando? Naturalmente que sí, al generarse una reducción importante en la provisión del producto, la estructura también empieza a resentirse, ya que hay un costo operativo muy importante, un costo de mantenimiento y un costo productivo muy importante que debe sostenerse, y que si estamos por debajo de los volúmenes ideales, entonces va a implicar una paulatina descapitalización de la industria. Entonces, creemos que el inconveniente que se generó debido a la excesiva importación de productos es algo que va a ir tomando nota
como lo está haciendo directamente el Ministerio de Industria y Comercio para proteger a la industria local, y va a dar lugar, por supuesto, a que las industrias locales, específicamente la INC, pueda tomar de vuelta su lugar de privilegio, comercializando nuevamente los volúmenes ideales, y eso va a permitir que se pueda llegar a la próxima inversión importante, que es, como lo decía recientemente, una nueva línea de producción de clinker para aumentar la producción. Claro, y ahora comentando, o sea, lo que habías mencionado con respecto a que esto viene un poco de que recién ahora se dieron esos niveles tan grandes que triplicaron el tema de la parte de las importaciones. Eh, Hoy, al día de hoy, ¿se nota que eso va a ir disminuyendo? ¿Cómo lo observás? O sea, ¿cómo van monitoreando ese tema, ¿no? Porque de hecho, eso, o sea, el ministerio en cierta medida ha permitido, digamos, ese ingreso. ¿Cómo están manejando el tema ahora? De hecho que sí, ya desde hace al menos 1 o 2 meses atrás se empieza a ver el inicio de una reducción en los volúmenes. Hay que entender también que, por un lado, los importadores comprometieron grandes cantidades del producto en el extranjero, con las autorizaciones y las habilitaciones correspondientes, lo cual eso debe seguir ingresando, por supuesto, para no generar un descalabro muy importante en la economía de ese sector también. Ahora bien, lo que se está haciendo ya desde el ministerio, según los reportes que tenemos y la información de la comunicación que tenemos con ellos, es que las autorizaciones para nuevos volúmenes es la que se está empezando a restringir, y se va notando lentamente también cómo el mercado va dejando paulatinamente de comercializar el cemento importado, incorporando un porcentaje un poco mayor también ya de participación de mercado de producto nacional. Sería específicamente hablando de lo que es cemento Vallemí que producimos nosotros acá en la INES. Claro, y ahora hablamos un poco de cómo afectaba el tema de la rentabilidad. Te quería consultar, ¿la INC es rentable, tiene rentabilidad, tiene un buen nivel de eficiencia? Más tomando en cuenta que en el año 2020 adoptaron el MESIP, ¿no? Que es el modelo estándar de control interno, que eso supuestamente también daría un impulso a lo que son los controles y una mayor eficiencia, ¿no? ¿Cómo con respecto a ese tema y cómo es la realidad de INC? Sí, realmente el MESIP es una herramienta muy útil para lograr la excelencia dentro del funcionamiento de una industria. Hay que tener en cuenta que la INC es una industria que tiene ya más de 50 años en el mercado. Eh, Durante toda su historia ha superado dificultades, momentos de muy buena producción, de muy buena administración. También tuvieron otros años muy duros. Ahora bien, de una herramienta como la del MESIP, es una incorporación que se está haciendo también de una manera, con un cierto énfasis que nos permita la incorporación de eso en un mediano plazo, y que obviamente nos va a ayudar a ser más eficientes. Si me preguntas hoy cómo está la eficiencia, yo te diría la INC se mantiene justamente porque tiene funcionarios comprometidos con su industria y que procuran justamente llegar a esa eficiencia. No obstante, para mejorar estamos todos predispuestos todo el día. Ahora bien, con respecto a la rentabilidad o la rentabilidad de la empresa en sí, la industria cementera es una empresa rentable, es una empresa que genera dividendos para poder ser reinvertido nuevamente en el mismo recurso, en el mismo rubro, ¿verdad? Si bien las cargas que tenemos hoy día con respecto a préstamos, a bonos soberanos, hacen que esa rentabilidad no se note todavía en este momento, porque el proyecto de inversión muy grande que implicó la utilización de bonos soberanos hace unos años atrás recién se está terminando en estos meses venideros con la incorporación de un último equipo que faltaba en la línea de producción de clínica en Vallemí. Una vez obtenido eso, vamos a empezar a ver un poco mejor también cuál es el resultado de esa inversión. No obstante, con respecto a eso mismo, y que creo que es un tema por el que me vas a preguntar más adelante, porque es claro que me vas a preguntar por eso, porque está en el ambiente hoy día, ¿verdad? Es con respecto al uso del combustible en la planta de Vallemí, ¿verdad? Sí. Este proyecto de inversión que se había incorporado, si bien fue denominado cambio de combustible, lo que hizo fue en realidad una optimización del uso de combustibles
en la línea de producción de clínker en Vallemí. ¿Qué significa eso? La INC quemaba combustible líquido, específicamente el fuel oil, para calentar el horno de Vallemí y producir clínker. El proyecto implicó la adecuación del sistema para poder calentar, o mejor dicho, para poder quemar, además de un combustible líquido, combustibles sólidos como el petcoke, que es petcoke o petcoke, como le conocemos nosotros también, que es un mismo residuo también de petróleo, pero con otras características y a un precio que ronda prácticamente el 50% por debajo del precio del fuel. Eh, si bien al día de hoy uno no puede notar, digamos, una reducción en el costo de producción del cemento, ya con la utilización del petcoke, sin embargo, no hubiéramos tenido la posibilidad de mantener esos costos si seguíamos con el combustible líquido, que asimismo como subieron los niveles, los precios del petcoke, también sube el precio del combustible Claro. líquido. Entonces, por el contrario, si bien lo ideal hubiera sido la reducción de los precios de costo, lo que tenemos hoy día es la posibilidad de mantener esos precios, a contrario de lo que hubiera sido continuar con otro combustible. Ya todo, por supuesto, como consecuencia de la pandemia, el vuelco del sistema productivo a nivel mundial. Hoy tenemos a una China que consume todo lo que se produce a nivel mundial en materia de combustibles y otros insumos, y eso significa para el resto del mundo un incremento también en los precios y finalmente los costos de producción, ¿verdad? Claro, justamente te queríamos consultar sobre la situación con el petcoke. Entonces, lo que estás mencionando en cierta medida no va a afectar el tema de los precios, ¿no es cierto? O sea, no va a ser volcado a precios esa diferencia, digamos, en cuanto a los valores, ¿no? Sí, realmente hace 1 o 2 semanas hicimos una adquisición de combustible sólido de petcoke. El precio sí sufrió un incremento muy importante justamente por el consumo a nivel mundial, específicamente del sector de China, ¿verdad? Que consume todo lo que produce el mundo. No obstante, conseguimos el material a un precio más elevado, lo cual de vuelta nos lleva a una posición de ser una empresa pública que tiene que pensar un poco en qué rol cumple a nivel económico y social en el país. Claro. Eso significa que nos toca hacer un esfuerzo importante a fin de reducir tal vez otros costos o aminorar el impacto en la cadena de costo de producción de lo que representa el combustible, para evitar que eso se traduzca en un incremento del producto final al consumidor. La INC hace ese esfuerzo reduciendo, o mejor dicho, absorbiendo el exceso de precio por el que paga por el combustible, para que la bolsa en planta al menos no represente en un incremento en el precio final. Claro, o sea, han tomado ciertas medidas como para no afectar al mercado y aparte teniendo en cuenta, como mencionaste, que, digamos, una industria que desarrolla otras industrias, ¿no? Tal cual. Ese es el mensaje precisamente, ¿verdad? O sea, se Claro. asume ese rol para evitar que eso suceda. Claro, Ernesto, te comento que a través de la redacción de 5 días, por Twitter, siempre hacemos sondeos, y en este caso un sondeo relativo al tema que estamos tratando, y dice lo siguiente: ¿cómo se encuentra el precio del cemento en el mercado? Con inflación, precio normal, con deflación. Es una encuesta, ¿no? Un sondeo. Con inflación dice 80%, precio normal 17%, con deflación 3%. Estos son los resultados hasta ahora. Me gustaría tu apreciación sobre el resultado, sobre es más o menos cómo lo ve la gente, ¿no? Bueno, a nivel regional, la relación de precio-calidad del cemento paraguayo está entre los de menor costo. Relación precio-calidad. Ahora hay que tener en cuenta la situación también económica del resto de los países de la región, principalmente nuestros socios más grandes, Argentina y Brasil, que tienen una economía muy complicada hoy día, lo cual implica también, por supuesto, a nosotros, los vecinos más pequeños, con fronteras un poco más débiles, el ingreso de cemento de contrabando o inclusive la reducción de aranceles o de precios en origen, lo cual justamente generó esa importación exagerada, si se pudiera decir de alguna forma, de producto principalmente de Brasil,
debido a los costos muy bajos de producción que tenían ahí, ¿verdad? Ahora, de vuelta, hablando de precio-calidad, Paraguay se mantiene en esa relación por sobre el mercado y con un precio muy razonable. Internamente, acá lo que se refiere al mercado local, el cemento nacional tiene un costo un poco más elevado, pero de vuelta, aplicando la relación de precio-calidad, no hay comparación con respecto al producto nacional versus lo que viene de afuera. Y Ernesto, comparando un poco la evolución del precio 2019, 20, 21, ¿cómo estamos? La INC requirió hacer un reajuste en sus precios a principios de este año, ya porque veníamos ya de unos cuantos años atrás que no se hacía un reajuste necesario en el precio de la bolsa. Desde el 2017, que fue la última vez que se reajustó a la baja, los valores, principalmente en tipo de cambio y en costo de otros insumos, se modificaron bastante y se incrementaron bastante, lo que nos llevó a la necesidad de que este inicio de año tuvimos que hacer un reajuste que está en torno al 8-9% del precio de la bolsa. Inclusive nosotros, para poder dar una idea al consumidor final de cuál debería ser el incremento entre el precio de la bolsa en planta y el precio de la bolsa al consumidor final, teníamos un parámetro de aproximadamente un incremento del 10% que significaría un precio ideal de la bolsa. Eso un poco en el departamento central, que es el área más o menos de influencia de la planta productora de cemento. Y con un incremento del 2 o 3% más a medida que nos acercamos a la frontera. Entonces, a lo sumo estaría alrededor del 15% el incremento del precio de la bolsa al consumidor final, ya llegando a la frontera del país. Claro, ahora un poco teniendo en cuenta todo lo que has mencionado, de ciertas variables que algunas son controlables, otras no tanto, ¿cómo proyectan de acá a fin de año el nivel de producción? O sea, ¿cuál sería la proyección que están viendo, ¿no? Teniendo en cuenta que, como mencionaste, hay, digamos, material importado, bueno, también el tema de la producción local. ¿A qué número apuntan para fin de año? Apuntamos a poder acercarnos lo más posible a los niveles normales de provisión de cemento al mercado, que como te decía, 2019, principio del 2020 estaba en torno a las 50.000 bolsas por día aproximadamente. Queremos acercarnos este año a ese número. Ahora el año que viene sí, más fuertemente ya apostamos a estabilizarnos en ese punto e inclusive en buscar los mecanismos para incrementar esa producción. Bueno, Ernesto, te agradecemos porque hemos llegado al final del programa. Siempre le pedimos a los invitados alguna reflexión o algún mensaje que quieran transmitir sobre el tema que hemos estado conversando. Bueno, en primer término, agradecer por el espacio. Este es un espacio muy importante para el rubro industrial, para el rubro del movimiento económico del país. Así que, bueno, ante las adversidades, la mejor receta es ponerle un poco más de pasión a lo que se hace, ¿verdad? Y no desfallecer ante la crisis. Por el contrario, hay que mirar siempre un futuro mejor y procurar y trabajar todo el día para alcanzar ese porvenir mejor. Bueno, muy buen mensaje como para transmitir, digamos, elementos positivos, ¿no? Mirando hacia adelante. Así que muchas gracias, Ernesto, por haber compartido este espacio con nosotros. Horacio, un abrazo nuevamente y a las órdenes por acá para lo que hubiera lugar. Muchas gracias. Ernesto Benítez, presidente de la Industria Nacional de Cemento, ha compartido este espacio con nosotros, hablando de la actualidad de la industria cementera. Buenas tardes.